Buenos días otra vez, bienvenidos. Qué bueno que estamos juntos. Espero esté listo y tenga muchas ganas de aprender. Hoy vamos a continuar viendo lo que llevamos ya algunas semanas repasando. Hemos llamado deberes cristianos. La intención de ir a este capítulo de Romanos es darnos cuenta qué es lo que dice la Escritura sobre la manera en que usted y yo debemos comportarnos. Algunas personas, como les decía yo al principio de esta serie, no tienen idea de cuando alguien les pregunta: ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y cómo debe comportarse un cristiano? Y algunos tenemos la idea de que ser cristiano solamente es ir a la iglesia o leer la Biblia o asistir a algún grupo entre semana, o no decir groserías, o no ir al baile, o qué sé yo, diferentes maneras y conceptos de pensar de la gente acerca de cómo es y cómo debe comportarse un cristiano. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe todo el libro de Romanos, y cuando llega al capítulo 12, a partir del versículo 9, nos empieza a dar unos lineamientos que hemos estado estudiando de cuál es el deber cristiano, de cómo tú y yo debemos comportarnos como cristianos. Así que hemos estado durante las últimas semanas estudiando esto. Yo no sé si alguien se acuerda de la primera, ya llevamos algunas, llevamos un poquito más de 10. No sé si alguien se acuerda de la primera. Dijimos que la primera era que el amor debe ser sin fingimientos, el amor debe ser sin hipocresía. No hay nada peor que alguien que es hipócrita, ¿no? De hecho, cuando Jesús es entregado por un beso, y conocemos a la mayor traición, le decimos, ese es un beso de Judas, ¿no? Le decimos, porque es un hipócrita, ¿no? O gente que de repente te da una cara y de repente te volteas y por la espalda te está, no literalmente, pero te está dando una puñalada, ¿no? Gente a la que le confías algo y no es así. Entonces, el deber cristiano, el primero que estudiamos, es que el amor debe ser sin hipocresías. No podemos ser hipócritas, todavía no, hijo. El segundo es que debemos odiar lo malo. El tercero es que debemos seguir lo bueno. El cuarto dijimos que es que debemos amarnos los unos a los otros con un amor fraternal, y aprendimos que esa expresión de amor fraternal es el fileo storge, que significa un amor que existe entre familia y que es un amor fuerte. Y dijimos que ese amor es el que caracteriza a los cristianos en todo tiempo, aún cuando hay tantas dificultades. Porque usted y yo reconocemos que aún en nuestra familia carnal, hablemos de los hermanos, hablemos de los primos, de repente, o de los papás, o de qué sé yo, tíos, gente que es nuestra familia o nuestros familiares, aún cuando ahí debe haber un amor fileostorge, que es un amor fraternal, de repente ahí hay mucho roce, y conozco gente que se ha peleado por una herencia, que se pelea por un pedazo de tierra, que se pelea porque alguien dijo algo de alguien, o porque no lo invitaron a una fiesta, o qué sé yo. Y eso no debe aplicarse a nosotros los cristianos. Entonces aprendimos que debemos amarnos de esa forma. Después aprendimos que en cuanto a la honra debemos preferirnos unos a los otros. Y dijimos que ¿qué mundo sería este? ¿Qué clase de iglesia seríamos? ¿Qué clase de familia tendríamos si en nuestras casas cada uno se dedicara todos los días, en todo tiempo, a preferir a la otra persona en lugar de uno? No, tú no lo hagas, lo hago yo. No, pero ¿cómo? No te preocupes. Y los decíamos aún en son de broma, ¿no? Imagínate que el día de mañana tu esposo te diga: no, tú no te pares a hacer el desayuno, mi amor, lo voy a hacer yo. No, tú no vas a llevar a los niños a la escuela, los voy a llevar yo. Mi amor, tú descansa. Y que la señora dijera: no, ¿cómo crees? No, para eso yo estoy aquí, para servirte. No. Imagínate qué clase de familia tendríamos si nuestros hijos dijeran: papá, no te preocupes, yo me encargo de lavar el patio. No, yo saco la basura. No, mamá, tú no laves los trastes, tú ya guisaste, ahora voy a lavarlos yo. Ajá, ¿no? Imagínate qué clase de familia tendríamos.
Luego dijimos que en lo que requiere diligencia no debemos ser perezosos. ¿Conoce a alguien flojo? Si está con usted, no voltee a verlo. Pero qué feo es que alguien sea perezoso. Y dijimos que hablar de la pereza es todo un tema en la Biblia, porque hay mucho acerca de la pereza. Mi madre, que en paz descanse, me decía que el acomedido en todos lados es bien recibido, pero que el flojo en ningún lugar cabe. Y siempre me decía, y siempre me estaba duro, y dale, tú acomídete, tú ve, y tú haz, y tú pregunta. ¿Alguna vez has escuchado esa expresión? Tú estás batallando con algo y llega alguien y te dice, ¿te ayudo? ¿No te ha pasado? Está viendo que estás ahí luchando con algo y todavía llega y te pregunta, ¿te ayudo? No, pues no me preguntes, mi hermano, tú ven y mete las manos, ¿no? Aprendimos también de ser fervientes en espíritu. Y la expresión fervientes en la Escritura viene de esa palabra, de la raíz de ebullición, de algo que hierve, de algo que está en constante movimiento. Y dijimos que como cristianos tenemos que ser así, personas que tengan ese fervor en el espíritu. Aprendimos también de servir al Señor, de gozarnos en la esperanza, de aprender a ser sufridos en la tribulación, porque nadie está exento de pasar algo mal. Aprendimos de ser constantes en la oración, de compartir para la necesidad de los santos, eso fue la semana pasada, y de practicar la hospitalidad. Todo esto que le acabo de decir está en Romanos 12:9. Ahora sí, lo voy a leer, es la porción de donde estamos estudiando. Romanos 12:9 comienza diciendo, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Se acuerdan que dijimos que constancia tenía que ver con la raíz de estar bien parado, como ese pilar que está ahí, bien cimentado, diciendo, aquí estoy constantemente en oración. No me muevo. No es si las cosas están bien y marchan bien, me relajo, aflojo un poco, me echo a la hamaca cristiana y digo, pues todo va viento en popa, mis hijos están sanos, mi esposa y yo tenemos una buena relación, ahí vamos bien. No, es estar siempre constantes en oración. La Biblia dice que los días son malos y que debemos velar. Otros reconocen que los días son malos. Esta semana fue muy pesada para nosotros, hablo en lo particular. Muy, muy pesado. Constantes en oración. Versículo 13, compartiendo para la necesidad de los santos. Eso lo vimos la semana pasada. Dijimos que el mundo está en una carrera de ratas. ¿Alguna vez has escuchado eso de la carrera de ratas? Le ponen dos ratones y corren a través de un laberinto para ver qué ratón llega primero. El mundo está en esa constante de levantarse todos los días, de ir de salir allá a ver qué es lo que va a obtener, cómo va a alcanzar lo que quiere, cómo le va a hacer para obtener más. Y ese es todos los días el constante, recibir. Pero casi nadie está pensando en dar. Y dijimos que cuando tenemos un aumento de sueldo o un ingreso mayor al que estamos acostumbrados, casi nadie está pensando y dice, ay, hoy me cayeron 500 pesos de más. O me llegó en mi quincena un aumento de 2,000 pesos. Qué bueno sería, ¿no? Nadie está diciendo, como ya tengo más, ahora voy a ir a visitar a la hermanita Chonita o a Juanito, o le voy a dar a mi mamá que veo que está pasando por esta situación, o voy a llevarle esto, aquello. Casi nadie hace eso. No me atrevo a decir que nadie, pero casi nadie está pensando en eso. Y dijimos que tenemos que tener cuidado los unos de los otros. Y que si nosotros sabemos que hay alguien en necesidad y nosotros tenemos, la Biblia dice, tú no le puedes decir a un hermano que Dios te bendiga cuando tiene hambre, cuando tú tienes aquí para saciar su hambre. No le puedes decir que Dios te bendiga cuando tiene frío, cuando tú tienes 15 suéteres que no usas.
Incluso les hice la pregunta la semana pasada y les dije, no me respondan, pero ¿cuántos pares de zapatos tienes? Algunos pecamos porque tenemos muchos, siendo que hay tanta gente que no tiene nada que ponerse. Y dijimos que, les di las estadísticas, ¿se acuerdan? Que el 92% del planeta vive sin vehículo y solamente el 8% de la gente en el planeta tiene un vehículo. Y hablamos de aquellas personas que podemos abrir el grifo de la llave y que sale agua, y que hay millones de personas que no saben qué es eso, que todos los días tienen que levantarse y decir, me voy a bañar, y agarran la cubeta. Y aquí en México es muy común, sacas del pozo, ¿no? O por allá por Tabasco ponen un tubo así, lo entierran de muchos metros y le están ahí, traca, no sé si lo ha visto o lo conoce, y sale el agua, ¿no? Y dijimos que somos muy ricos en muchos aspectos, porque incluso dijimos, ¿cuánto dinero traes en la bolsa? ¿Traes unas monedas? Porque hay gente que vive con menos de $1 al día. Y aprendimos que nosotros debemos compartir con los santos y que debemos practicar la hospitalidad. Luego el versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, ese es el tema de hoy. Bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y como el Espíritu Santo es Dios y sabe, dice el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿cómo dice? Dale de comer. Como les dije la semana pasada y en semanas anteriores, Dios tiene un sentido del humor muy peculiar. O sea, Dios no es como tú y como yo que decimos, ahí viene ese. Ahora sí como necesita de mí, ahí viene a buscarme, ¿no? Pues ahora va la mía, ahora sí, ¿no? Y estás casi que tienes un gozo interior porque te pida algo para que le puedas decir que no. Sin embargo, Dios dice, dale de comer, si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ya lo hemos platicado, en la antigüedad, en el mundo antiguo, las personas que eran sorprendidas en un acto vergonzoso, se les pondría en palabras mexicanas, un anafre con carbones encendidos y tendrían que salir a la calle. Y la gente al verlos diría, ese hizo un acto ilícito y lo cacharon. Ese lo descubrieron robando. Ese lo descubrieron con otra mujer. Ese le hicieron, o sea, lo que haya hecho. Y entonces dice, échale más carbón. Es como decir en mexicano, échale más leña al fuego. Luego termina la porción que vamos a estudiar. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y de esta forma entramos al siguiente, que es el 14º deber cristiano. Y aquí empezamos el día de hoy. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Cualquiera que nos persiga debemos bendecirlos, no maldecirlos, es la forma en que debemos de vivir. Pero te voy a decir una cosa, el ser cristiano, como te lo he dicho muchas veces, no es fácil. No es fácil porque hay una lucha todos los días interna con tu carne. Estaba en la Ciudad de México el martes con mi hija en un estudio. Llegamos a la Ciudad de México a las 8 de la mañana y entra uno de los WhatsApp del chat de directores, a donde yo estoy de ahí del municipio, donde dice que habían secuestrado a uno de nuestros compañeros. No sé si se enteró, salió en el periódico y bueno, fue toda una noticia. Entonces, al enterarme yo a esa hora, es mi amigo. Le mando un mensaje inmediatamente y le pongo, oye, ¿estás bien? No me contestó, por supuesto. Después se confirmó que sí lo habían secuestrado, estábamos todos muy angustiados y pasaron las horas. Y a las 3 de la tarde
me entra una llamada. Ahora, como servidor público tengo la obligación de contestar todo. Cualquier persona me puede hablar y necesito atenderle. Entonces veo el número, es un número que no conozco, y le contesto. Y le digo, sí, dígame. Y me dice, ¿usted es el señor Vicente Lara? Le digo, sí, a sus órdenes. Habla, sinceramente no me acuerdo del nombre, fulano de tal. Quiero hablar con usted. Le dije, estoy a sus órdenes, dígame. Queremos ir a verlo a su oficina. Y bueno, a mi oficina va gente a hablar de la recicladora de basura, de parques y jardines, de todo lo que tiene que ver con mi trabajo. Entonces le digo, dígame sobre qué es el asunto. Y me dice, habla el comandante, otra vez no me acuerdo el nombre. ¿Usted ha escuchado hablar de mi gente, del cártel de Jalisco? Y en ese momento le colgué. Digo, pues no tiene ningún sentido que siga hablando con él. Le decía a mi esposa, después de unas horas, cuando platiqué con ella, que el arma que estas personas tienen es la psicología. Te mueven psicológicamente, te envuelven y te dicen, y entonces tú empiezas a pensar cosas que pueden pasar, y acabas de escuchar que secuestraron a uno y ahora te hablan, y entonces dices, ¿ahora qué va a pasar? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué voy a...? Y entonces empiezas a tener ciertos sentimientos, a tener ciertos pensamientos. Y cuando me pongo a estudiar, que la Biblia me marca a mí que yo debo bendecir a los que me persiguen y no maldecir, yo digo, ay Señor, qué difícil es. Porque la reacción es, Señor, protégeme, cuídame, y tú con ellos, tú trata con ellos, yo, no sé si me explico. La reacción es que a mí me vaya bien, pero que a ellos les vaya mal. Y entonces somos confrontados con lo que dice la Escritura, de cómo debemos vivir, porque, hey, tú me puedes decir muchas cosas de cómo tú piensas y cómo tú eres y cómo tú vives tu vida, pero si tú no vives bajo los estándares que dice aquí, mi abuela decía que de lengua me como un taco. Dice Mateo 5, versículo 44, pero yo os digo, está hablando Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y tú dices, ay Señor, pero Él nos dio un ejemplo aquí. Cuando Él estaba en esta cruz, colgado, ¿qué dijo? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Cuando Esteban estaba predicando y los hizo enojar tanto a los judíos, tomaron piedras y dijeron, eres una blasfemia, y le empezaron a tirar piedras y lo empezaron a matar. ¿Qué dijo él? Mirando a los cielos, dice la Escritura que dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Si tú y yo queremos realmente ser cristianos, cuando alguien te persiga, cuando alguien hable mal de ti, cuando alguien haga algo contra ti, lo que tú tienes que hacer, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es hacer todo lo contrario. Bendecirlo, orar por él, decirle, Señor, él no te conoce, Señor, él no sabe, yo sí sé, yo he experimentado de tu amor, él no, yo he experimentado de tu perdón, él no. Entonces yo pensaba, yo decía, híjole, si me secuestran, si me levantan, yo decía, pues Señor, pues tú sabes, estoy en tus manos. Y le confieso, salí por las mañanas todos los días diciendo, pues Señor, voy en tus manos y aquí estoy. Llegué a la oficina y le dije a la gente que está conmigo ahí en la oficina, cierren bien, pregunten bien. Tampoco es de decir, ¿qué? A ver, ¿qué? ¿Dónde están? No, la verdad es que no. Pero tenemos que orar por los enemigos. Dice Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra.
Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Ojo, Y como quieras que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. En otras palabras, el mundo va a responder a la bondad con bondad. El mundo va a responder al amor con amor. Eso es normal. Así como tú me trates, decimos, yo te voy a tratar a ti. ¿No es cierto? Luego hasta decimos, en la forma de pedir está la forma de dar. Me lo pides bien, te lo doy bien. Me lo pides mal, te lo aviento, ¿no? Eso es el mundo, pero la palabra no es así. Para demostrar el carácter distintivo de ser cristianos, tenemos que responder con amor a los que nos odian, con bondad a los que hacen mal a nuestra vida. Ese es el distintivo. Ay, híjole, qué difícil. Porque a lo mejor tú dices, a mí que me hagan lo que quieran, pero que se metan con mis hijos. ¡Ay, hijo! Y escuché el testimonio de un hombre, ya murió, un predicador, que su yerno mató a su hija. Y entonces el predicador, entendiendo lo que dice la Escritura, fue a visitar al yerno a la cárcel. Se sentó con él y habló con él y le predicó y le dijo, te tengo que perdonar. Me arrancaste algo que amaba muchísimo, pero si realmente yo quiero ser un hombre libre y alguien que predique la verdad, te tengo que perdonar. Y lo perdonó. Y yo no sé usted, pero casi estoy seguro que al igual que yo, aquellos que somos padres, pues para nosotros los hijos es lo más valioso que tenemos. Y si alguien se mete con nuestros hijos, si alguien toca a nuestros hijos, híjole. Yo a veces en son de broma y a veces no tan en broma digo, a mí ahí se me olvida lo cristiano y se me olvida lo pastor y se me olvida todo. Pero no es así. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice el Señor. O cuando alguien te roba algo, ¿no? ¿Tú qué quieres decirle al Señor? Señor, levanta a esta persona, Señor. Alto, alto, y déjalo caer, ¿no? Pero no es así. Dice la Escritura que si alguien te quita algo, tienes que decirle, espérate, no te vayas, te faltó llevarte esto. Y dices, pues qué loco hace eso, ¿no? Es lo que dice la Escritura. Y Dios nos pone a prueba para demostrar qué tan cristianos somos. Así que, si a usted le toca pasar por eso, usted deberá entender que Dios está buscando que usted reaccione de la manera correcta. Este versículo que estamos leyendo es uno de los versículos difíciles de la Biblia. Pero hemos de responder de la manera que Dios quiere que respondamos. Hemos de responder deseando que Dios derrame sobre ellos su bondad, su gracia, su misericordia, así como la derramó sobre nosotros un día. Les recuerdo que Jesús otra vez dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Romanos 12:14, que es el que estamos viendo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Es exactamente, regresa uno, es el mismo. Lucas, perdóname. El que estamos estudiando es exactamente ese. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis.
Y si te das cuenta, está en el tiempo presente. Bendícelo. La idea es una constante bendición. Bendecir, celebrar un elogio para desearle buena voluntad. Y le voy a decir algo, esto no es natural para el hombre, esto es algo sobrenatural. Esto no se puede hacer sin Cristo. Si tú no tienes a Cristo, esto es muy difícil. Si tienes a Cristo, de todas maneras es difícil, pero no es tanto cuando tú te rindes a su voluntad y dices, ok, Señor, quiero hacerlo, ayúdame a hacerlo, y Él te permite hacerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, si usted tiene su Biblia, vamos para allá. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21. Fíjese cómo escribe Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y luego dice, dejándonos, ¿qué? Léalo conmigo, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras palabras, cuando vinieron en contra de él, nunca tomó represalias. Él dice, bendecid a los que os persiguen con la intención de hacerte daño. Y dice, bendice y no maldigas. En otras palabras, no hay una mezcla de bendición y de maldición. No hay eso como que, pues yo te perdono, pero a ver Dios cómo te va, ¿no? No. Te perdono, pero no olvido. No. Te perdono, pero el mundo da muchas vueltas. No, te perdono, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te cuide, que Dios te dé sabiduría. No los maldigas, no los bendigas, además de maldecirlos. Ese es el distintivo de un cristiano. Siguiente, 15. Al principio les dije que eran muchos y no tenemos ninguna prisa y no tenemos decir hoy vamos a estudiar 15. No, vamos a estudiar los que podamos estudiar el día de hoy. El 15 es gozaos con los que se gozan. Y esta es otra cosa distintiva de un cristiano. Es decir, que disfrutamos de la alegría de otra persona. Y escuche, esa es la ausencia de celos. Porque luego llega alguien con algo nuevo y tú dices, ay, a ver, ¿y cuánto te costó? Uy, qué bonito está, ¿eh? Pero por dentro decimos, ese es el que yo quiero y ya se lo compró y yo no lo puedo tener, ¿no? Y estamos con esa actitud. Ahora, esto nadie se lo puede demostrar a usted, esto solamente lo sabe usted. Es la ausencia de celos, gozarnos en la prosperidad de otra persona. Dice Proverbios 17:5 que el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Ese es el otro punto, ¿no? Le está yendo mal, qué bueno, se lo merece. ¿Para qué anda ahí de? No. Debemos gozarnos con el que se goza, reír con el que ríe. Porque 1 Corintios 12:26 nos enseña que si un miembro padece, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros con él se gozan. ¿Por qué? Porque usted y yo somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que si a usted le está yendo mal, a mí me tiene que doler. Si a usted le está yendo bien, yo me tengo que gozar. Pero a veces somos bien envidiosos, a veces somos bien malintencionados, a veces somos bien mal. Y no es así.
¿O acaso usted cuando se machuca el dedo chiquito del pie con la pata de la cama, ¿a poco no le duele hasta la punta del cabello? Nos hace falta ser más humildes. Si le está yendo bien a tu vecino, si le está yendo bien a tu hermano, qué bueno, gloria a Dios, qué bueno, pero no ser malintencionados. Siguiente, el 16º. Ahora es llorar con los que lloran. También es distintivo de un cristiano ser cordial, no ser indiferente. El mundo está, y usted lo sabe, volviéndose cada vez más y más insensible, más y más indiferente. Antes, cuando escuchábamos que mataban a alguien, nos lamentábamos y decíamos, híjole, qué mala onda, o qué sé yo, pero ahora escuchamos y decimos, ¿qué es lo primero que pensamos cuando matan a alguien? Decimos, ¿quién sabe qué hizo? ¿Quién sabe a qué se dedicaba? ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Y somos más insensibles. Le pasa algo a alguien y ya no nos espantamos tan fácilmente. Hemos perdido sensibilidad. Ahora suceden cosas muy feas y ya no nos espantamos tanto. Y esto viene desde hace muchos años atrás, cuando los medios de comunicación empezaron a ir en una oleada de bombardear a la gente, a los niños, a los adolescentes, para que perdieran sensibilidad. Ahora las películas de acción tienen que ser sangrientas y tienen que ser así, porque si no ya no tienen mucho chiste, ¿no? Y entonces está marcado por la insensibilidad y nosotros debemos estar marcados por la sensibilidad, ser sensibles con la gente que nos rodea. Y no es que seamos felices artificialmente, es que somos verdaderamente cristianos y verdaderos cristianos respetan tanto la bendición que viene a los demás como compartimos las lágrimas de otro que se duele en el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien fallece, yo he escuchado mucho que la gente le dice a una persona cuando alguien muere, no llores. Yo sé que la gente tiene buenas intenciones en ese momento, pero la Biblia dice, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, que hay un tiempo para todo. Y Eclesiastés 3, 4 dice que hay un tiempo de llorar, un tiempo de reír, un tiempo de endechar, es decir, ampliarse, y un tiempo de bailar. Y sigue, y dice tiempo para cosechar, tiempo para recoger, etc. Pero le voy a decir una cosa, cuando es tiempo de reír, vamos a gozarnos. Pero cuando es tiempo de llorar, hay que llorar con el que llora. Y no ser hipócritas, no ser como los que, usted sabe, hay de las personas que se contratan o se contrataban antes para que lloraran en un velorio, ¿no? No se trata de eso. Se trata de tener una empatía con la gente. Decir, ¿qué tienes? ¿Te duele? ¿Y qué te ayudo? ¿Cómo puedo contribuir para que estés mejor? Juan 11:33 nos narra la historia de cuando Jesús va a ver a su amigo, a Lázaro, que ha muerto. Y dice Juan 11:33, Jesús entonces, al verla llorando, está hablando de la hermana de Lázaro, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Le pegó. Yo confieso que soy una persona sensible, así como me ve de mastodonte, grandote y todo, soy chillón. Veo una película de esas y chillo, y es una película, ¿no? Ahora hay gente que es muy fuerte, muy ruda,
y nada hace que derrame una lágrima, ¿no? Somos distintos. Ahora, no es que uno esté bien y otro esté mal, pero cuando se trata de, si te está pasando algo a ti, yo tengo que tener esa sensibilidad de estar contigo. Siguiente, 17º deber cristiano: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y esto habla de tratar a todos por igual. ¿Conoce a alguien que es así medio, que ve por encima del hombro, así como que alguien que se siente más, alguien que es así muy... Estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de aquí, de cómo tú te tienes que comportar. Hay gente que no tiene y cuando llega a tener 1 o 2 pesos se siente el dueño del mundo y se siente poderoso y pierde el piso y dices, oye, espérate, le hace daño, ¿no? No debemos ser así. Santiago capítulo 2 versículo 1 dice, hermanos míos, ya que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no se consideren mejores que los demás. ¿Por qué le escribe esto a la iglesia? Porque los cristianos a veces sienten que caminan 5 centímetros sobre el aire y dicen, nosotros somos hijos de Dios, ustedes no, y se sienten mejores que otras personas, y eso no está bien. Supongan que 2 hombres entran a su reunión, uno con anillo de oro y muy bien vestido, y el otro muy pobre y con la ropa toda sucia. Y supongan que ustedes dan especial atención al que está bien vestido y le dicen, tome asiento aquí, hay un buen lugar, y le dicen al pobre, usted quédese parado ahí o siéntese en el suelo. Le voy a decir una cosa, si lo escribe Santiago para nosotros es porque pasa. Si actúan así, se hacen jueces de los demás y jueces injustos. ¿Acaso hacer eso no es discriminar? Escuchen, mis estimados hermanos, Dios eligió a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe. Ellos recibirán de herencia el reino de Dios, el reino que Dios prometió, a los que lo aman. Pero ustedes no han demostrado respeto por el pobre. Eso es absurdo. ¿Acaso no son los ricos los que los explotan a ustedes? ¿No son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos quienes han hablado mal del buen nombre de Cristo y el Señor de ustedes? Lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley que rige sobre todas las demás, tal como está en la Escritura. Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Pero si ustedes discriminan a los demás, están pecando y son culpables de violar, dice, esa ley. Esa no es la forma en la que un cristiano responde. Tú tienes que tratar a todos por igual. ¿Tú crees que tu dinero te hace mejor? ¿Tú crees que porque tienes un carro te hace mejor que otro? ¿Tú crees que eso le importa a Dios? Esa no es la forma de un cristiano. Así no responde. El distintivo cristiano es un estilo de vida de tratar a todos por igual. Y ese es un patrón de vida muy importante. A algunas personas les gusta ser escaladores sociales, rodearse de los ricos, famosos, poderosos. Pero eso no es el distintivo cristiano. Algunos menosprecian a los pobres. La Biblia es muy clara acerca de los pobres y dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre. Si alguna vez alguien viene a pedirte dinero y es pobre, tú tienes más que él. Si tú le das, dice la Escritura, ahí lo dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar.
Siguiente. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué está diciendo? Si usted va a tratar a todos por igual, hay dos cosas que tenemos que darnos cuenta. La iglesia no es una aristocracia social y no hay aristocracia intelectual. Aquí todos somos iguales, todos. Pero hay gente que no piensa así. Y entonces la Biblia habla a esa gente y le dice: hey, no seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y ¿qué? Apártate del mal. No pienses que lo que tú estás haciendo es lo mejor. Tienes que temer a Jehová, tienes que buscar lo que dice el Señor. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Yo estoy bien? No, yo lo que estoy haciendo está bien. En su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Déjeme leerle esa misma escritura en otra versión. Dice la versión Palabra de Dios para Todos: cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Y muchos todavía se atreven a decir: no, Él sabe que yo estoy bien. Pero espérate, si tú reconoces que lo que tú estás haciendo a la luz de la Escritura está mal, estás frito. Te vas a ir al infierno. Estás mal. Proverbios 26:5 dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Sabes qué está diciendo? Ponlo en su lugar. Dile las cosas como son. Proverbios 26:5. La misma palabra de Dios para todos. Respóndele como se merece, para que se fije en su insensatez. No lo dejes ahí. Hey, estás mal. No, yo estoy bien. Estás mal. Bueno, ¿conoce usted a alguien necio? No voltee si está aquí, Yo sí conozco a varios. Y a lo mejor hasta vives con alguien así. Y le dices y no, no lo reconoce. Proverbios 30:12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Misma escritura, palabra de Dios para todos, otra versión. Hay quienes se creen buenos, pero en realidad son perversos. Hay quien dice: no, yo estoy bien. No, no estás bien. Estás mal. Y si estás mal, te vas a ir al infierno. Porque eso es lo que dice la Escritura. No seamos necios, hermanos. Entendamos. Último de ver, no es el último de la lista, pero es el último de hoy. Dice la Escritura, el 19: no paguéis a nadie mal por mal. Este tiene que ver con el versículo 14 que vimos hace rato: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí dice: no le pagues a nadie mal por mal, lo cual es una reacción natural. ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando van a la escuela, cuando son chiquitos? Mijo, si alguien te pega, usted no se deje. De que lloren en mi casa, que lloren en la suya, ¿no? Así decimos, ¿o no? Hasta nos reímos. Y a lo mejor usted está pensando: bueno, pero en el Antiguo Testamento se nos enseñó en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ojo por ojo, diente por diente. ¿Ok? Pero eso era para hablar del derecho público, era para tener un sistema de justicia.
que toma represalias contra el que actúa mal. Estudiando la historia, aprendí que en los años del feudalismo, cuando había aldeas, se le encargaba a una persona y se le decía: hoy vas a cuidar tú, esta noche, el bienestar de todos. Y entonces esa persona tendría a su cargo velar por todos. Si algo sucedía, el responsable directo era él. Y entonces él tenía que estar bien atento, porque usted sabe, ya lo vimos hace unas semanas, que los atalayas, que no son los que tocan la puerta los domingos, no, los que vigilan las torres, si se duermen no sirven. Ahora, ¿a qué voy con esto? A que en la antigüedad, si tú matabas, como pago, te mataban. Si tú te robabas una vaca, tú tenías que reponer la vaca. Y era un sistema de justicia para alinear todo. Y entonces nadie decía, bueno, más bien todos decían, no, pues no, o sea, si lo mato me van a matar a mí, no, mejor no lo mato. Si me robo la gallina, pues y me atrapan, tengo que reponer la gallina. Y entonces había cierto control. Se empieza a perder cuando se inventan las cárceles, porque se reducen las condenas. Y entonces dicen, no, pues paso un tiempo, salgo. Alguien por ahí me platicó de un tal Ferraz, no sé si lo conocen o han escuchado de él, que lo metieron a la cárcel y dijo, pues 30 años, pues salgo y sigo, tengo 30, salgo a los 60, pues, o sea, la mentalidad es esa. Pero cuando llegamos a este tipo de situaciones, no es así. No es ojo por ojo, diente por diente. En el Antiguo Testamento Dios exige sangre por sangre. Y tenemos la sociedad que tenemos, amada familia, y estamos como estamos porque se han perdido el rigor, está todo corrupto. Hay quienes no toman la responsabilidad que tienen de parte del gobierno y están haciendo mal en el sistema judicial, no están castigando. Por eso se ha perdido tanto el orden. No se está castigando a los malhechores como se debe. Pero en cuanto se trata de venganza privada, no hay lugar para esto. La Biblia dice, no pagues mal por mal a nadie. Eso no te corresponde a ti. Nosotros no debemos tomar represalias. No tenemos o no debemos tener ese tipo de espíritu. ¿Ah, sí? Ya vas a ver. Vas a ver, me vas a pagar. Cuando menos lo esperes, cuando estés más tranquilo, me las voy a cobrar. No es así. No es así. Por eso Dios dice, la venganza, déjamela a mí. Yo cobro. Pero nuestra mente carnal está pensando que Dios va a agarrar un martillo como el de Thor y le va a hacer ¡pua! Y lo va a despedazar. No. Dios hace como Él quiere. Como se los he dicho en muchas ocasiones, ¿qué pasaría si por esa puerta entra una persona que tú odias y se sentara ahí junto a ti? ¿Cómo reaccionarías? Yo se lo dije hace muchos años a un pastor, le dije, mira, todo está bien, todo dar, todo, pero si por esa puerta entra fulano de tal, ya no juego. Y me dijo, pero ¿por qué se aplica para ti la bendición, la bondad, el amor, el perdón, y para esa persona no? O sea, ¿cómo para ti sí y para él no? Y dije, no, pues sí, tienes razón. ¿O no? Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Dices, híjole.
Primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y la implicación que tienen estos versículos es que te anticipas a la reacción que por naturaleza vamos a tener. Me hiciste, vas a ver. No. Tiene que ver con una vida de autodisciplina, una mente ordenada, donde son premeditados todas las reacciones para que en el momento necesario mis reacciones no ganen a mis emociones naturales, a mis emociones humanas, crudas. Por eso le he dicho, cuando usted ore en la mañana antes de salir, dígale: Señor, hoy, antes de salir, antes de exponerme a lo que me vaya a pasar, te ruego que me ayudes a tomar control de mi mente, que pueda yo honrarte con todo lo que hable, pueda yo honrarte con todo lo que reaccione. Y de esa manera tú te antepones y te autodisciplinas para que cuando vayas y te expongas y se te atraviese alguien o algo te hagan, tu reacción no sea la natural, la carnal, la de no, sea la que pediste a Dios. Porque el cristiano tiene que actuar de esta forma. Sus respuestas que da ante una situación es lo que demuestran lo que hay dentro de él. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también dice que de acuerdo a lo que hay en el corazón, el pensamiento del hombre, así es él. Entonces debemos de meditar en ello. Así que todo lo que hemos visto el día de hoy sirva para madurar. Debo llorar con los que lloran, alegrarme con los que se alegran. No debo maldecir a aquellos que me persiguen. No debo pagar mal con mal, porque eso no agrada a Dios, eso no es lo que quiere Dios de mi vida. La siguiente semana, si Dios permite, vamos a hablar, si es posible, dice el Espíritu Santo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, si es posible. Porque a veces tú quieres, pero la otra persona no quiere. Mi esposa me dice, para pelear se necesitan de dos. Y luego uno de los dos quiere pelear, ¿no? Uno dice, a ver, pero mira, que vamos. Y el otro dice, no, tranquilo, después. Para pelear se necesita de dos. Y a veces uno de los dos quiere la paz y el otro no quiere la paz. Entonces por eso dice, en lo que dependa de ti, estás bien con todos. Pero eso será la próxima semana. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Señor, quiero agradecerte porque nos das la oportunidad de una reunión más, de poder platicar tu palabra, de analizarla, de meditar en lo que tú tienes para nosotros. Quiero pedirte, Señor, que lo que hemos escuchado quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente.